Hey, ¿qué más pues, caleocitos? Bienvenidos a este nuevo videito. Les cuento que estamos acá en la ciudad de Medellín en una tarde, bueno, soleadita, maravillosa después de tanta lluvia. Caleocito, hoy les quería que habláramos de lo que es la importancia del casco, más que todo en tiempo de lluvia, ahorita que estamos con tanta lluvia, con tanto invierno, y la importancia de andar preparados, caleocitos, que el casco no se vuelva un arma mortal. Suena un poco exagerado, caleocitos, pero la verdad es que se puede convertir en eso si no andamos preparados, por decirlo así, si no andamos con el casco adecuado, caleocitos. Entonces, bueno, calidosos, bienvenidos nuevamente. Gracias a las personas que se han suscrito, que están llegando por primera vez o que llegaron por primera vez al canal. Muy bienvenidos. Bueno, calidosito, entonces la idea es como irles, contarles cómo me he ido pues como preparando yo, y ya ustedes me dejan ahí en sus comentarios ustedes qué han hecho, cómo han mejorado esta parte, lo que es en invierno para lo del casco. Mientras tanto, pues les voy a contar que la verdad a mí me ha ido, o hubo mucho tiempo que me fue muy mal con lo que es la lluvia, con lo que es a veces en tremendos aguaceros. No ve uno prácticamente nada, y sí se puede estar uno propenso pues como a un accidente. Entonces lo que yo hacía era levantar de pronto un poquito la visera cuando ya no veía prácticamente nada y podía ver un poquito mejor, pero entonces el problema es que ya comienza como a entrar agua por el casco y entonces ya se vuelve un poquito fastidiosa esa parte. También vi pues muchos videitos, inclusive pues les voy a decir como lo que usé, que fue la espuma de afeitar, que sí es efectivo, pero la verdad pues como en el momento de que se larga el agua, o que usted va a ver que se larga el agua, si lo coge en el camino, esa crema pues es como un poquito maluquita de untar en el casco. Lo otro es viendo pues videitos por ahí, viendo un video de Don Norman de motor viajero. Recomendaba pues que una papa, pero la verdad eso no es como tan práctico, muchachos. Inclusive una vez hice la gracia de echar una papa en el bolso, que es que para andar preparado, porque no en todo momento pues llueve. Y me vine a acordar de esa papa como a los 15 días, ya cuando sentí el olor en el bolso. Ya ustedes se imaginarán, muchachos, cómo me quedó ese bolso oliendo de sabroso. Lo otro es que venden como un visor en forma de gafita, es como un plástico que uno se lo adhiere pues al casco. Creo que ya ustedes pues lo han visto, o si no, uno lo busca como protector de casco para la lluvia, creo que así aparece si no estoy mal. Pero ¿qué pasa con eso, muchachos? Él funciona muy bien al principio, pero a lo último ya deja de funcionar. Ya como que se va levantando, no sé qué pasa, pero no funciona, ya no funciona bien. Al principio funciona muy bien, pero a lo último, o después de varios aguaceros, ya no funciona tan bien, o a mí por lo menos me pasó. Entonces, caliosito, lo primero que hice como para irme preparando y mejorar pues esa parte del casco fue cuando tuve la oportunidad de cambiar de casco, es conseguirlo con pinlock. Ya yo creo que la mayoría ya sabe para qué funciona, y los que pronto no sepan, es para evitar que más que todo cuando el día está así frío o que esté lloviendo, que el aire caliente que nosotros botamos al momento pues de respirar y que luego botamos, no nos empañe el casco por dentro, que ese es uno de los problemas, que nos empaña el casco. Entonces toca también levantar la visera, pero ahí no se termina pues el problema.
Eso lo solucionamos hacia adentro, pero nos toca solucionarlo de afuera hacia adentro, y que no nos empañe el casco con la lluvia. Entonces, bueno, después de ensayar todo esto, yo hice la más práctica, muchachos, y es comprar un producto que voy a ver si puedo parar por acá adelantico y se los muestro, y es la más fácil. No es un producto que me hayan regalado ni nada, no, yo lo compré porque la verdad pues a ustedes me costó 40.000 pesos. De pronto, si lo vemos como un gasto, no lo vamos a comprar, muchachos, pero si lo vemos como una inversión y que nos puede salvar la vida, lo más posible es que lo compremos. Entonces la verdad es que hay que andar preparado, muchachos, y evitar que nuestro casco se nos empañe y que podamos ver el producto. Pues a mí me ha funcionado en tremendos aguaceros, me ha servido demasiado. De pronto cuando llueve una brisita, de pronto sí esa brisita se alcanza a pegar, pero más sin embargo él funciona pues. Pero lo más importante es en los aguaceros, que son bastante pronunciados, ahí el producto funciona demasiado bien. Entonces es recomendable, muchachos. Primero que todo pues ante todo es nosotros poder salvaguardar nuestras vidas, muchachos, y que no vamos a sufrir un accidente por cuestión de no andar preparados, por cuestión de muchas veces de no invertir un poquitico. Bueno, caliositos, voy a parar por aquí para mostrarles el producto. Ahora, no estoy diciendo pues que este es el único producto. Ustedes pueden comprar otra marca o pueden comprar pues la espuma de afeitar. Lo importante, muchachos, es que ustedes se preparen. Y pues lo de la papa no la recomiendo, porque al precio que está la papa, caliositos, pues les va a salir casi al mismo precio. Entonces, bueno, el producto es este, es de la marca Ippon. Es de la marca Ippon y se llama así, visor Rain-Off. Entonces es este caliosito, me costó 40.000 pesos. Esto dura bastante, se ve pequeñito pues, pero la verdad dura bastante. Entonces, de la marca Ippon, calidosos. Y como les digo, pues pueden no sé, inclusive comprarlo de otra marca, pero pues este es el que a mí me ha funcionado. Entonces este es el que yo les recomendaría a ustedes. Es muy práctico de cargar. Yo lo cargo inclusive pues en el bolsillo. Si veo pues que estoy en la casa, voy a salir del trabajo, simplemente lo aplico en el visor, lo dejo que actúe 2 segunditos y ya con un trapito lo esparzo en el visor y listo, y sale para pintura caliositos. Entonces, bueno, muchachos, ahí les dejo pues la inquietud. Si les gustó, si les sirvió pues el video, si les sirvió pues la recomendación, compártanlo, suscríbanse al canal, dejen manito arriba y recuerden, caliositos, dejar sus comentarios, que eso es muy importante para mí y para el canal, y ahí los estaré respondiendo. Bueno, caliositos, Dios los bendiga. Recuerden, como siempre, muy atentos en la vía, bajarle a la velocidad, y recuerden, muchachos, que el ego, para lo único que sirve, hay un huequito, el ego para lo único que sirve es para meternos en problemas. Nos vemos, muchachos, nos vemos o nos escuchamos en un próximo videito. Los dejo aquí con esta maravillosa vista, que ojalá la alcancen a ver. Chao, chao.